Romanos capítulo 7, vamos a leer a partir del versículo 15. Solo que a medida que voy leyendo el texto, voy a ir contando 1, 2, 3, porque hay una frase del texto que quiero repetirla propositadamente para que ustedes graben bien esa expresión en la mente. Entonces voy a leer el texto y voy a ir contando. A partir del versículo 15 dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esta es la expresión que voy a repetir. Dice el versículo: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, el pecado que habita en mí, el pecado que reside en mí, el pecado que está en mí. Esa es la expresión. Versículo 17, voy a volver a leer, dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí, que mora en mí. Versículo 18: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Aquí está la misma expresión, pero de otra manera. En el versículo 17 dice: el pecado que mora en mí. En el 18 dice: el bien no mora en mí. O sea, es la misma expresión, pero dicha de otra manera. Versículo 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Tercera vez: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Cuarta vez: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Veo otra ley en mis miembros. Quinta vez: que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Sexta vez. Y el versículo 24 es un grito de desesperación. Dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miren, queridos, en pocos versículos Pablo repite 6 veces la expresión: dentro de mí vive el pecado, dentro de mí vive el pecado, el mal está en mí, el mal está en mis miembros, en mi cuerpo, el mal está aquí, el pecado está aquí. Y esa situación lo lleva a la desesperación, porque en el versículo 24 él grita, él casi llora y dice: miserable hombre que soy, ¿quién me librará de este pecado que está dentro de mí? Ahora escuchen, quien está escribiendo esto es nada más y nada menos que San Pablo. Si yo les preguntase esta noche cuántos quisieran ser como San Pablo, todos levantarían la mano. Y sin embargo, San Pablo en pocos versículos dice 6 veces: dentro de mí está el pecado, dentro de mí mora el mal, dentro de mis miembros está el pecado que me arrastra. Porque la desesperación de Pablo es la siguiente. Dice así: yo conozco el camino de Dios, yo conozco lo que Dios quiere de mí, yo conozco el plan de Dios para mí, yo quiero ir por allá porque yo amo a Dios. Pero descubro una cosa interesante: cuando quiero caminar en los caminos de Dios, me voy para otro camino contrario. Y Pablo dice así: entonces, si yo quiero ir para allá, pero me voy para allá, quien se va para allá no soy yo. Es el pecado que está dentro de mí que me arrastra, porque yo quiero ir para allá. Yo quiero vivir para Dios, yo quiero agradar a Dios, pero no entiendo qué sucede conmigo. Y en el versículo 24, él grita desesperado y dice: quiero morir,
porque no entiendo mi vida, no entiendo. Yo quiero servir a Dios, yo amo a Dios, yo quiero vivir para Dios, pero no puedo porque dentro de mí está el pecado. Este es un misterio interesante. Es un misterio que muchos estudiosos de la Biblia, profesores de Biblia, teólogos, dicen que Pablo aquí no está hablando de su experiencia presente, sino que Pablo está hablando de su experiencia pasada cuando no conocía a Jesús. Ahora, con todo el respeto que tienen los teólogos, yo no estoy de acuerdo con ellos. Porque si tú agarras la epístola a los romanos, vas a ver que él está hablando en el capítulo 1 en tiempo presente, capítulo 2 en tiempo presente, 4, 5, 6 en tiempo presente. Y de repente, ¿qué le pasa? Que se va a hablar de un tiempo cuando no conocía a Jesús. Por otro lado, él no dice, el pecado estaba en mí, el mal estaba en mí. Él dice, está en tiempo presente. Él está hablando de su lucha de cristiano, ya convertido, ya bautizado, ya apóstol. O sea, el gigante del cristianismo, el gigante del evangelismo, el hombre extraordinario llamado Pablo, ejemplo para todos nosotros, en una etapa de su vida, dice, yo no entiendo, porque yo quiero amar a Dios, yo quiero servir a Dios, pero no puedo porque dentro de mí parece que hay otro que me lleva a hacer todo lo que yo no quiero. Hace muchos años atrás yo estaba haciendo una campaña en Río de Janeiro, en el Brasil. Cuando llegó la campaña al fin, un muchacho de unos 33 años vino y me dijo, pastor, yo no entiendo mi vida, porque yo quiero servir a Dios, yo quiero amar a Dios, pero no puedo. Por más que intento servir a Dios, ya me descubro andando en los caminos contrarios a Dios. Y cuando él me hablaba, me parecía que yo le estaba escuchando a Pablo, porque él me estaba diciendo lo que Pablo dice aquí en Romanos 7. Y este muchacho estaba desesperado. Y me dice, pastor, yo creo que para mí la única salida es la muerte. Y yo le dije, pero qué cosa tan horrible estás haciendo. Y él me dice, no, pastor, no es lo que hago, es lo que siento, es lo que pienso. No necesariamente lo que hago. Y yo soy un cristiano, yo amo al Señor, yo estoy bautizado, yo quiero servir a Dios, pero no puedo. Dentro de mí hay otro que me lleva para otro lado. Para mí la única salida es la muerte. Ahora, lo que él no sabía es que Pablo en un momento de su vida también dijo, para mí la única salida es la muerte. Porque cuando dice, miserable hombre que soy, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Él estaba desesperado. Bueno, yo hablé con este muchacho, traté de consolarlo, de explicarle algunas cosas que yo tampoco entendía bien. Por lo menos no lo entendía como lo entiendo hoy. Porque a raíz de eso comencé a estudiar este asunto. Me despedí de él, hice una oración, terminó la campaña evangelística, volví a mi casa. 10 días después me entero de la noticia. Él era casado, no tenían hijos. Pidió a la esposa que visite a los padres de ella, a sus padres allá en el sur del país. Se quedó solo. Agarró una cuerda, una soga, amarró del dintel de la casa, se ahorcó. Pero como estaba solo, nadie sabía que se ahorcó. Entonces pasó un día, pasó 2 días, pasó 4 días, pasó 5 días, 6 días, y él ya entró en estado de descomposición. En aquellos tiempos no había celular, que todos los días, meses, mandar un mensaje cada 5 minutos, no había nada de eso. El vecindario comenzó a sentir un olor. ¿De dónde viene? Un olor horrible, nauseabundo. Percibieron que el olor salía de aquella casa, vieron que nadie salía, nadie entraba hace varios días, llamaron a la policía vino, derrumbaron la puerta, un cuadro horroroso.
muchacho ya en estado de descomposición, lleno de moscas, oliendo mal, ahorcado. Un cristiano que quería servir a Dios, pero no podía. Pero lo más trágico es que este muchacho de 33 años era el pastor de la iglesia donde yo hice la campaña de evangelismo. ¿Cómo un pastor se puede matar? Y yo entiendo cómo. Porque si tú no comprendes, porque tú esta noche puedes repetir las palabras de Pablo como si fuesen tus propias palabras. Por lo menos es el drama de mi vida. Yo amo a mi Señor Jesús. Yo quiero servirle. Yo le dediqué mi vida a Él cuando yo era un niño. Toda mi vida fue dedicada para Él. Yo amo a Jesús con todo mi corazón. Yo quiero andar en sus caminos. Pero de repente siento que me voy para allá. Y como Pablo me pregunto, pero ¿qué pasa conmigo si yo amo a Jesús? Si yo conozco la palabra de Dios, si yo quiero andar, ¿por qué me voy para allá? El pecado que habita en mí. El problema es que mucha gente piensa que cuando el cristiano se convierte ya se vuelve un santito. Y eso no es verdad. El hecho de que nos convertimos, el hecho de que nos bautizamos, no quiere decir que pasamos a ser santos. Cuando nos convertimos empieza la gran batalla, la gran batalla. Una batalla que lleva toda la vida toda. Lucha. ¿Lucha qué? Con ese potro salvaje que está dentro de nosotros y que nos arrastra para allá y que no queremos, porque nosotros queremos ir para allá, pero este potro salvaje dentro de nosotros nos arrastra para allá. Entonces la vida cristiana desde que nos convertimos es una lucha. Yo para allá, el potro para allá, yo para allá, el potro para allá. Y llega un momento en que tú te angustias porque a veces no solo te jala, sino que te arrastra. Y muchas veces te descubres aquí, en tierra de muerte, y te desesperas y piensas que ya estás perdido, que ya no hay perdón, que ya se acabó todo. Porque el diablo es miserable, mira. Él hace de todo para llevarte para aquí. Y una vez que caes, él es el primero en correr y hablarte aquí al oído. Y ahí, estás perdido. Estás acabado. ¿Estás queriendo volver? ¿Para qué? Eres un miserable, no sirves para nada. Te has bautizado y ahora mira lo que has hecho. Olvídate, abandona todo, lárgate. No se puede vivir la vida cristiana. Él viene y te habla. Y lo peor es que muchas veces tú le haces caso. Y llegas a la conclusión, sí, no se puede ser cristiano. Mejor me voy de la iglesia. Porque querido, si tú no entiendes este tema, hay 4 caminos. Mira, si tú no entiendes este tema correctamente, hay 4 caminos. El primero es el que este muchacho pastor escogió. Pensar así: mi vida no tiene esa solución. Yo amo a Dios, yo quiero servir a Dios, no puedo, me voy para el otro lado. ¿Para qué vivir así? Entonces agarro un revólver, me doy un tiro, se acabó. Ese es un camino, el peor de los caminos, pero es un camino. Otro camino: ¿para qué voy a estar en la iglesia viviendo una vida hipócrita? Mejor me voy. ¿Para qué voy a quedar en la iglesia con un pie aquí, un pie allá? Todos creen que soy bueno cuando yo en el fondo sé que soy un miserable. ¿Para qué? Entonces quiero ser honesto, mejor me voy. Y te vas. Hay un tercer camino. No te matas, no te vas, te quedas en la iglesia, pero viviendo una vida mediocre. Terminas el culto, te vas a tu iglesia, prendes tu computador y te metes a mirar pornografía. Al comienzo te duele, después te duele, y llega un momento cuando ya no te duele. Te endureces, ya no sientes.
Check, check, Estás en la iglesia, check, check, pero igual vives en pecado. Ya nada te duele. check, check. Ese para mí es el peor de los caminos. Caer en el cinismo espiritual. Pero hay un cuarto camino. Entender por qué, a pesar de estar convertido, hay un potro que te lleva para allá. Y aprender a vivir, a convivir con esa situación, pero aprender a convivir de manera victoriosa, que es lo que le sucedió a Pablo. Porque Pablo, que aquí en el Romanos 7 llora, grita, dice, estoy perdido, no sé qué hacer, no quiero ir para allá, pero me voy, miserable hombre de mí, ¿quién me libra? Ese Pablo, cuando llega viejito, lo encontramos en Roma, en la prisión, ya viejito, y escribe su última carta, y es una carta a un joven llamado Timoteo. Y en esa carta le dice así: he peleado la buena batalla. O sea, toda su vida fue batalla, toda su vida fue lucha. Pero dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora solo me espera recibir la corona de justicia que Dios ha preparado para mí. Pero no solo para mí, sino también para todos los que estarán en la iglesia central de Phoenix. Eso me da esperanza a mí. ¿Ustedes creen que yo no tengo luchas, querido? ¿Cómo tengo? Porque te digo una cosa, si el diablo quiere destruir a alguien, claro que quiere destruirte a ti como cristiano, claro. Pero si el diablo tiene hambre de alguien, es de un ministro. ¿Y sabes por qué? Porque si me destruye a mí, no me destruye solo a mí, destruye una iglesia. Porque si destruye al pastor Tony, que es el presidente de este campo, no lo destruye solo a él, destruye a una iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque inmediatamente tú vas a pensar, si el pastor Bullón cayó, ya no hay esperanza. Si el presidente cayó, ¿ya para qué? Y el diablo sabe de eso. Entonces, aunque él tiene hambre de ti, tiene mucho más hambre de nosotros los líderes, los pastores. Porque si nos destruye a nosotros, no solo a nosotros, destruye a la iglesia toda. Pero hay esperanza. Y esta noche voy a tratar de explicarte por qué, a pesar de estar convertido, tienes luchas. Y voy a explicarte cómo puedes vencer la lucha. En primer lugar, lo que hay que entender es lo siguiente, mira. El otro día un joven me dice así, pastor, yo no estoy convertido. Yo de hecho no estoy convertido. Y le digo, ¿por qué no estás convertido? Y dice, porque si estuviese convertido, solo tendría ganas de hacer el bien y de amar a Dios y de andar en sus caminos. Pero es que yo, desde que me convertí, desde que conocí a Jesús, desde que me bauticé, mi vida no tiene paz. Es una lucha entre el bien y el mal. Entonces le dije, tu vida tiene lucha, es una lucha, entonces esa es la más grande prueba de que estás convertido. Y él me dice, pero pastor, no le entiendo. Y le digo, te voy a explicar. Cuando nosotros nacemos, todos nosotros, desde que el pecado entró al mundo, todos nacemos, venimos a este mundo con naturaleza pecaminosa. Ahora me vas a preguntar, pastor, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? Es la tendencia, es la inclinación para ir allá, esa tendencia, esa inclinación. Mira, antes de la caída de Adán y Eva no había naturaleza pecaminosa. Adán y Eva, ellos no tenían tendencia al mal. Ellos no tenían ese potro salvaje que los llevaba para allá. Ellos no tenían, porque Adán y Eva fueron creados con naturaleza perfecta.
¿Qué cosa es naturaleza perfecta? Es la inclinación a amar a Dios, es la inclinación a servir a Dios y la inclinación a caminar los caminos de Dios. Adán y Eva solo tenían esa naturaleza. No tenían la otra que los llevaba para allá, no tenían. Y me vas a preguntar ahora, entonces, ¿por qué pecaron? Eso es lo que yo, cuando llegue al cielo, lo voy a agarrar a Adán. Y le voy a decir, Señor, quiero que me expliques. Porque yo puedo explicar por qué peco, porque yo tengo tendencia pecaminosa que me arrastra para allá. Pero Señor, Adán, tú no tenías. ¿Por qué te metiste? ¿Por qué te fuiste? Porque la realidad es que Adán y Eva, de cierta manera, cuando se fueron al pecado, se estaban yendo contra su naturaleza. Porque su naturaleza era para allá. Pero ese es el precio de la libertad. Ese es el precio de la libertad, querido. Porque yo siempre digo, Dios no le ha dado libertad al caballo, le ha dado instinto. Dale una botella de tequila, un vaso de tequila al caballo, no toma. Oblígalo, no toma. Muélelo a palazos, no toma. Mátalo, no toma. ¿Por qué? Porque es caballo. No tiene libertad, tiene instinto. Ahora, dale un vaso de tequila a un ser humano, toma. Le arde, le quema, porque debe quemar, porque yo siempre veo a los borrachos, meten el alcohol y hacen. Aquello debe entrar raspando, quemando. Si fuese, oiga, que me perdonen los que alguna vez toman, pero lo digo con todo cariño y con todo respeto, si fuesen caballos no tomarían, porque el instinto no les dejaría tomar. Pero como son seres humanos y tienen libertad, pues se van usan su libertad, y entonces, aunque quema, usan la libertad. Eso es lo que le pasó a Adán. Adán y Eva, cuando se fueron al pecado, fueron contra su instinto, contra su naturaleza, usando mal la libertad. Pero cuando pecaron, ahí sucedió un misterio que la Biblia le llama el misterio de la iniquidad. Perdieron instantáneamente la naturaleza pecaminosa y perdieron la naturaleza perfecta y adquirieron la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Lo contrario de la naturaleza perfecta. Ahora, con naturaleza pecaminosa, para Adán y Eva, lo que era natural ya no era ir para allá, era ir para allá. Ahora, desde chiquitos ya, los seres humanos, todos que nacimos en el mundo, ya nacemos para allá, para allá, para allá. Y nos perderíamos a no ser que Jesús aparezca en nuestra vida, porque cuando Jesús aparece en nuestra vida y le entregamos la vida a Jesús, Él nos devuelve la naturaleza espiritual. Él nos devuelve la naturaleza de Cristo. Pablo le llama la mente de Cristo, la nueva criatura. Y a partir del momento de la conversión, pasamos a ser seres humanos con dos naturalezas. La naturaleza vieja, antigua, carnal, mala, pecaminosa, que muere en la hora de la conversión. Y la naturaleza de Cristo, la naturaleza espiritual, que viene a ser un bebito recién nacido en la hora de la conversión. Ahora pasamos a ser seres humanos con dos naturalezas. Un cadáver de la naturaleza vieja, muerto, y la naturaleza nueva, pequeñita. Ahora dime una cosa, si tú agarras un cadáver y un nené de 1 año, ¿quién va a ganar la batalla? ¿Quién va a ganar? Tú colocas ahí el cadáver de Mike Tyson y un bebito de 1 año, ¿quién va a ganar la pelea? El bebé, porque está vivo. No sabe golpear, no sabe nada, pero se va a subir, va. El otro está muerto. Entonces nuestra vida espiritual, después de la conversión, sería maravillosa si el bebito
permaneciese vivo y el cadáver de la vieja naturaleza permaneciese muerto. Solo que esta muerte de la vieja naturaleza que ocurre en el momento de la conversión es circunstancial. ¿Por qué es circunstancial? Está cadáver, pero si tú le pasas comida, abre un ojo. Le pasas más comida, abre el otro ojo. Le das más comida, levanta un hombro. Más comida, levanta el otro hombro. La sigues alimentando, se vuelve de nuevo una naturaleza viva, solo que ya es vieja y experiente. Y la otra, la naturaleza de Cristo, un bebito recién nacido. ¿Y ahora quién va a ganar la batalla? Te voy a hacer otra ilustración. Vamos a decir que nosotros tenemos dos tigres aquí, peleando. Separamos los tigres. A este no le damos comida, le damos una vez por semana para que no muera, un bocadito ahí, todo flaquito, el pobre raquítico ahí. A este otro, comida. Pasa una semana, un bocadito de comida para que no muera. A este otro, comida, este está gordo, lleno de vida. De repente sacamos a los dos al campo de batalla. ¿Quién va a vencer la batalla? Esta. Entonces, ¿qué pasa? Querido, nosotros tenemos dos tigres dentro de nosotros, la naturaleza de Cristo y la naturaleza mala. ¿Cuál va a vencer? La que fuere mejor alimentada. Pero ¿cómo se alimentan las naturalezas? Ahí está lo interesante. Alimento para las naturalezas es todo lo que entra por los 5 sentidos. Por los oídos, por los ojos, por el tacto, por el olfato y por el paladar. Principalmente lo que entra por los ojos y por los oídos. Entonces, cuando tú prendes la televisión, lo que ves es comida, o para una o para la otra. Cuando tú escuchas la radio, es comida, o para la una o para la otra. Cuando tú lees un libro, es comida, o para una o para la otra. Cuando tú conversas, es comida, o para una y para la otra. ¿Qué sucede con nosotros? Por ejemplo, en este momento, ustedes están recibiendo la naturaleza espiritual que ustedes tienen. En este momento está recibiendo un banquete. Un banquete. Cuando ustedes salgan, la naturaleza de Cristo se va alimentada. Pero llegan a la casa, prenden la televisión y se quedan 3 horas mirando la televisión. Si es un programa bueno, pues es comida para ella. Pero si es un programa malo, es comida para la otra. Por eso es que ustedes deben tener música cristiana en su carro, en la casa, viajando. Porque a veces tienes música en tu carro, hay música que no, que esta vida no vale, que mejor me mato, que eso, que aquello. Pues ese es. Ahora, si tú colocas una música que dice, Señor, yo te sirvo, yo te amo, tú eres mi Señor, pues es comida para la naturaleza. Depende a cuál de las naturalezas vas a alimentar. Hay que matar de hambre a la vieja naturaleza y hay que alimentar todos los días a la nueva naturaleza. Pero queridos, a Pablo le llevó mucho tiempo entender esto, porque en Romanos 7 Pablo todavía no entiende, por eso se desespera, por eso dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo entiende poco a poco. Miren, por ejemplo, para entender el crecimiento, la evolución de Pablo, vamos a leer Segunda a los Corintios, capítulo 12, a partir del versículo 7. Mira, dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder
se perfecciona en la debilidad. Vuelvo ahora a los teólogos. Hay mucho teólogo que dice así: ese espino, ese aguijón en la carne de Pablo era el problema de los ojos, que después que se encontró con Cristo camino de Damasco no recuperó bien la visión. Entonces era el espino. Y cuando Pablo dice: Señor, saca este aguijón de mi carne, está diciendo: saca este problema de mis ojos. Otros dicen: no, era un problema de artritis. No, era un problema de riñón. No, era un problema de esto, era un problema de aquello. Oh, queridos, vamos a pensar un poco. Ese Pablo gigante, destemido, que no tenía miedo ni a la vida ni a la muerte, que era capaz de dar la vida por el Señor Jesús. Ese gigante Pedro que fue a la prisión por el Cristo. Para ese gigante Pedro, un problemita de los ojos va a ser aguijón en la carne. Yo tengo un problema crónico de la voz, de la garganta. Y el médico hace mucho tiempo ya me dice: pastor, solo hay un remedio: pare de hablar, pare de predicar. Yo no soy nada al lado de Pablo. Y yo no estoy: Señor, saca este aguijón de mi carne. ¿Qué aguijón de mi carne? ¿Cuál aguijón? ¿Tú crees que el problema del ojo era aguijón para el gigante Pablo? Él no está hablando de problema físico. Él está hablando de un problema espiritual. Él está hablando de la naturaleza pecaminosa dentro de él, que era como un aguijón en su carne, como una espina clavada en su carne. Pero pastor, ¿de dónde saca eso? Del texto. Mira, voy a leer de nuevo. Dice así, versículo 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. El problema del pecado de Pablo, que en Romanos 7 dice: no entiendo mi vida porque yo quiero ir allá, pero me voy para allá. El problema del pecado de Pablo no era problema de adulterio, no era problema de homosexualismo, no era problema de droga, no era problema de bebida, no era problema de fumar. El problema de Pablo era problema de orgullo, de suficiencia propia, de enaltecimiento. Y es interesante, queridos, porque cómo Dios mira el pecado y cómo nosotros miramos el pecado. Porque a veces en una junta de nombramientos, cuando estamos buscando un anciano para la iglesia, en la junta de nombramientos no tenemos, vamos a imaginar, no tenemos a quién nombrar anciano porque le vemos defectos a todos. Y ahí tenemos Pedro y Francisco, dos, y no sabemos a cuál de ellos colocar. Y seguramente que alguna vez ustedes ya han visto a alguien levantar la mano y dice: bueno, Pedro es un poquito orgulloso, pero pues no hay otro. Está bien, vamos a escoger al hermano Pedro. Y pasa. Pero alguna vez ustedes han visto así: bueno, Pedro es un poquito homosexual, pero está bien, vamos a escogerlo. No, eso es imposible, eso no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque un poquito orgulloso pasa, pero un poquito adúltero ahí no pasa. Tú te das cuenta la manera como vemos al pecado. Nosotros los hombres, para nosotros es pecado, es adulterio, es asesinato, es robo, es droga, es cigarro, es bebida. Eso es pecado para nosotros. Pero orgullo, vanidad, eso no es pecado. Un poquito orgulloso está bien, que siga siendo anciano. Pero un poquito adúltero, no, ese pobrecito ni puede entrar a la iglesia. ¿Tú te das cuenta cómo medimos la vida? Bueno, el problema de Pablo, por lo menos en la historia bíblica, no encontramos base para decir eso. El problema de Pablo no era adulterio, no era bebida, no era cigarro. Él no tenía ese tipo de problemas. Hay problemas que nosotros no tenemos en la vida. A mí, por ejemplo, el diablo, si quiere tentarme, no me va a traer una cajetilla de cigarros. Él no es tonto. ¿Para qué me va a traer una cajetilla de cigarros? Eso no es tentación para mí. Está perdiendo el tiempo. Pero él sabe lo que es tentación para mí. Y va a venir a mí no con cajetilla de cigarro, no con una
botella de whisky, porque eso para mí no es tentación. Pero Él sabe lo que es tentación para mí y va a venir para mí en aquello que me puede agarrar. Para Pablo no era tentación esas cosas, pero para Pablo era tentación, dice así, y para que no me ensoberbezca por causa de las revelaciones. ¿Qué está diciendo? Es que Pablo era el gran evangelista, el gran predicador, el gran fundador de iglesias, el gran apóstol, el gran hombre victorioso, el santo. Y para que no me enorgullezca, y para que esto, que la iglesia me admire y todo, no me lleve al pecado del orgullo, Dios me colocó la espina en la carne para acordarme que yo soy un pobre pecador, que tal vez no cometo adulterio, pero que soy un miserable orgulloso, que tal vez nunca salté a mano armada, pero soy un vanidoso de primera. ¿Tú te das cuenta? Pero pastor, no me convence eso del aguijón en la carne. Entonces te voy a dejar que Pablo te convenza. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 15 explica lo que es el aguijón de la carne. Dice así, a partir del versículo 55, 1 Corintios 15 a partir del 55, dice así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Tal vez un poco más adelante, dice, a partir del versículo 53 vamos a leer. Porque es necesario que esto corruptible, la naturaleza pecaminosa, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ahí está el aguijón mío. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es, ¿qué cosa? El pecado. Y en Romanos 7 dice: el pecado que vive en mí, el pecado que está en mí, el aguijón que está clavado en mi carne. Y ahora Pablo le explica: el aguijón es el pecado que está en mí. Oh querido, ¿sabes por qué todavía tienes que luchar todos los días? Para que aprendas a orar y a depender de Dios todos los días. Porque si ya no tuvieses naturaleza pecaminosa, te sentirías un ángel superior a todo el mundo. Entonces, cuando yo estoy con ganas de mirar a los pobres y miserables pecadores, sintiéndome yo soy el que tengo derecho de apuntarle a todo el mundo el dedo, el aguijón clavado en mi carne que me arrastra para allá, me hace recordar que yo no tengo ningún derecho de apuntar el dedo para nadie, porque soy tan igual o peor que los otros. Y ahí tengo que someterme a Dios. Y le digo: Señor, yo no quiero, yo soy pastor, saca este aguijón de mi carne, sácame esta naturaleza pecaminosa, no quiero tener la tendencia al mal. Y Jesús me dice: bástate mi gracia. Vas a aprender a convivir con esa naturaleza hasta el día de la vuelta de Cristo. Cuando Jesús vuelva, ahí sí, esto mortal será vestido de inmortalidad. Y esto corruptible será vestido de incorrupción. Ahí sí, el Señor Jesús va a meter la mano, va a arrancar la naturaleza pecaminosa, la va a extirpar de nosotros para siempre, y el pecado no se levantará por segunda vez. Pero hasta aquel día vas a tener que aprender a convivir con ese potro salvaje que te arrastra para allá. Pero a convivir victoriosamente. No te sometas, no aceptes la derrota como normal. No digas: pues tengo naturaleza pecaminosa, por eso tendré que pecar. No, porque cuando tú vas al libro de Apocalipsis, encuentras en los primeros capítulos: al que venciere yo le daré una piedrecita con un nombre nuevo, al que venciere lo haré sentar en el trono de mi Padre, al que venciere lo haré columna en el templo, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Ahora, si hay tantas promesas para el victorioso,
es porque la victoria es real. No es utopía, no es ilusión, la victoria es real. Puede ser un cristiano completamente victorioso. Pastor, ¿y si me caigo? Te levantas. ¿Y si me vuelvo a caer? Te vuelves a levantar. ¿Y si caigo 50 veces? 50 veces te levantas. Yo cuando leo la Biblia encuentro historias como la de José. Qué hombre José, victorioso. La Biblia no registra un pecado de José. Vino una mujer bonita, la esposa de Potifar. Mira, nadie nos ve. Tremendo José, la respuesta. Sí, nadie nos ve, pero mi Dios está viendo. Y yo no puedo hacer este mal contra mi Dios. Mira, qué tremendo José. Yo admiro tanto a José que le puse a mi hijo mayor de nombre José. José. Daniel. Enoc. Hombres que la Biblia no registra un pecado. Fueron hombres que se agarraron de la mano de Dios y no cayeron. Pero en la Biblia también encontramos un David que no solo cometió adulterio, sino que para esconder su pecado mandó matar al esposo de la mujer. Intriga política, asesinato, adulterio. Ahora, lo interesante de todo es que cuando entremos al cielo, terminada la batalla de esta vida, ahí estará Enoc, que nunca cayó, y en la cabeza de él corona de oro. Y allá estará David, que cayó, y en la cabeza de él corona de oro. ¿Qué? ¿Por qué corona de oro? Señor, dale una de bronce, una de plata, pero de oro. Oro, Enoc sí, pero David no. Pero es que, querido, cuando Dios perdona, perdona. Y ya no hay pasado. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Sabes que al comienzo de mi ministerio yo me desesperaba, cuando joven me desesperaba, porque yo también pensaba, soy pastor, yo no puedo pensar mal, yo no puedo sentir mal, yo no puedo hacer mal, soy pastor, soy un ejemplo para mi iglesia, y me desesperaba. La iglesia no sabía lo que hacía, ni sabía lo que pensaba, ni sabía lo que sentía, pero yo sabía y me desesperaba. Hoy aprendí a confiar en Dios. Por eso yo siempre miro a la iglesia y le digo, hermanos, yo no soy ni un poquito mejor que ustedes. Soy tan humano, tan pecador cuanto ustedes. Tal vez la única diferencia es que mis caídas, mis errores me enseñaron a depender de Dios. Y es por eso que cuando me levanto lo primero que hago es arrodillarme y llorar y llorar. Y cuando llega la noche lo último que hago es arrodillarme y pedir perdón a Dios. Y si un día alcanzo la gracia de la salvación, no será por mi dominio propio, por mi fuerza de voluntad, no será porque fui pastor, no será porque hice evangelismo, no será porque llevé muchas personas a los pies de Cristo. Si un día yo entro al cielo, será únicamente por la misericordia y la gracia de mi Señor Jesucristo. Y ese mi Dios es tu Dios. Y ese Dios que me ama y tiene paciencia conmigo, te ama y tiene paciencia contigo. No te desanimes. No pienses que para ti ya no hay salida, que no hay solución. No mires al futuro, no mires al pasado. En el presente agárrate de Jesucristo. Y como Pablo un día, cuando llegue la hora de morir, si Cristo no viene antes, dirás, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esta noche yo quiero hacer una invitación para toda la iglesia. No importa cuántas veces le has fallado a Dios,
Yo no quiero que vengas aquí a confesar tu pecado. Yo quiero que vengas adelante. Y esto es para todos, diciéndole: Señor, gracias porque me amas. Y gracias porque me das la seguridad de la salvación en Cristo. Y gracias porque esta noche salgo de aquí con mi corazón lleno de esperanza, lleno de certidumbre, feliz, porque sé que mi salvación no depende de mí, depende únicamente de ti, y tú me amas mucho. Míranos con amor, Señor. Y en el día glorioso de tu venida, no permitas que uno solo de los que está aquí falte. ¿Cómo haremos para llegar allá? Con toda seguridad no será por nuestras fuerzas, será únicamente por tu gracia y por tu misericordia. Entonces, Señor, ayúdanos a buscarte todos los días y a depender de ti. Lleva de la mano a cada hijo, cada hija que está esta noche aquí. Llévalos de victoria en victoria y manténlos firmes hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un grande abrazo para todos.